apertura exportadora y los que festejan son los del sector frigorífico y por eso vamos a hablar con Paulina Lescano, ingeniera agrónoma que está conectada con nosotros. Nos vas a contar, ¿no?, cómo ve el sector, la coyuntura actual, aunque todavía unos puntos en particular les preocupan. Paulina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Bien, vos? Bien, gracias. Sí, como vos dijiste, la apertura del mercado de exportación para los cortes que hasta, digamos, la gestión anterior estaban prohibidos, es una buena noticia porque genera justamente la apertura, la posibilidad de vender más al exterior y eso que tenga un mayor ingreso de divisas. Por el otro lado, como vos mencionaste, también hay algunos puntos que preocupan y quizás uno de los más inmediatos es la posibilidad de que tenga la carne un aumento en los derechos de exportación, que es justamente lo que se está definiendo ahora con el tratado de la ley Ómnibus. Bueno, es el gran tema, ¿no? Hay un montón de sectores que hasta que no sepan qué va a pasar con eso no van a saber cómo van a quedar, digo, particularmente su situación. El otro tema va a ser los costos, ¿no? Teniendo en cuenta también los insumos importados y lo que va a pasar con el dólar. Exactamente. Tenés ahí, ese es otro tema que también puede afectar directamente al precio que recibe el consumidor en la góndola. Como vos mencionaste, la buena noticia está por el lado de apertura, digamos, del mercado de exportación, también en su momento por el tipo de cambio especial dólar agro o dólar exportador, pero como vos mencionás, la devaluación que hubo fuerte también generó aumento de costos, todo lo que es aumento de combustibles, energía, etcétera, lo que va a ser también aumento de salarios y demás que hacen que finalmente esos se trasladen también a los precios que va a pagar un consumidor. Entonces, la gran pregunta es hasta dónde se va a poder aumentar, trasladar eso a la góndola o quién va a asumir en cierta forma la pérdida que se pueda generar cuando el consumidor no avale las subas de precios que podemos prever pueden ocurrir. Claro, hablemos un poco del tema que está debatiéndose por estas horas, ¿no? Que es el porcentaje finalmente de las retenciones para las economías regionales. Bueno, se procedió a modificar, ¿no? Justamente a quitarlas de estar sujetas a justamente la retención, pero no es el caso para, bueno, el grueso, ¿no?, de la industria. Sí, exacto. En el caso de, como vos mencionaste, antes, digamos, cuando se envió el proyecto, había 19 productos de economías regionales que el gobierno había puesto en una lista con derecho a exportación cero. Después de estos debates e intercambios que se están dando en el Congreso, esa lista se incrementó a 36 productos, o sea, se sumaron algunos, como el caso del maní, por ejemplo, que venía reclamando fuertemente, pero la carne seguiría estando incluida dentro de los que van a ir a un 15%. En el caso de la carne es mucha diferencia, porque actualmente tiene 9%, o sea que ese incremento de derechos de exportación realmente es una mala noticia y finalmente puede generar también un encarecimiento del producto que va a recibir el consumidor, más allá que en la teoría lo que desde los gobiernos dicen es que ese aumento de derechos de exportación genera baja de precios domésticos, que bueno, está totalmente comprobado que no es así, que no genera ese efecto para nada. Claro. ¿Qué les parece justamente que no se introdujo tal vez lo que pedían incluso muchos gobernadores, ¿no? Desde la provincia de Santa Fe y desde la provincia de Córdoba también dijeron, Paulina, sus respectivos gobernadores que no van a apoyar, ¿no?, ni con esta modificación porque entienden que el sector necesita que se reduzcan las retenciones, no que se aumenten. Exacto. Mira, es una discusión que digamos, el gobierno actual que generó ese incremento de derechos de exportación plantea que si hasta ahora el sector, digamos, soportó toda esa carga impositiva, en este momento de crisis terrible que estamos viendo económica, deberían digamos, aguantar o apoyar estas medidas. La realidad es que nunca estuvieron bien, ni con el gobierno anterior ni con el gobierno actual, más allá que se necesiten y que sea difícil quitarlas. Yo creo que es una pésima medida que se aumenten y si en el corto plazo es
imposible digamos, por los ingresos que necesita el Estado quitarlas, sí era obvio que no era, digamos, el objetivo de aumentarlas. Para mí fue una muy mala noticia para todo el sector agro. Y hay que ver qué pasa con el contexto global, ¿no? También digo que se va a sumar, había algunas noticias en particular con el precio de los commodities, también con lo que va a pasar, ¿no? Con el mercado global de carne. Los productores se van a tener que adaptar, por un lado, a las nuevas legislaciones que rijan acá en nuestro país y además a todo un contexto, bueno, que obviamente va cambiando. Exacto, en el contexto internacional enfocado puntualmente a la carne, si bien uno de los principales demandantes, que es China, sigue con un muy buen nivel de compras, los precios internacionales, que es también lo que vos estás haciendo mención, han venido bajando. Entonces, justamente también tenés desde el sector externo, si querés, precios que a la baja, que hay que ver cuándo se empiezan a recuperar. Entonces sí, como vos dijiste, hay dos frentes. El interno que genera preocupación porque los consumidores no van a poder seguir convalidando alguna suba adicional, y el externo con mercados que sigue teniendo bajas de precios. Entonces sí, dos frentes, como dijiste. Nosotros, Paulina, esto para cerrar, si querés, que sabemos que hoy estás con el tiempo justo, conversamos con muchos representantes, ¿no?, del sector de la carne, y con estas modificaciones que se introdujeron también les preguntábamos si ellos creían que estaba garantizado el consumo interno, ¿no?, en este contexto. Dicen que con el tema de las retenciones y justamente también teniendo, por ejemplo, a la situación de Brasil, ¿no?, uno de nuestros principales competidores en la materia, sí estaría garantizado, pero por una cuestión de variables, ¿no? Porque además no es tan fácil justamente abrirse mercado de forma internacional cuando ya está bastante, bueno, digo, dirigido en definitiva a los países que exportan carne. ¿Cómo ves vos ese punto en particular? Sí, yo creo que el consumo doméstico, coincido con lo que te dijeron los otros entrevistados, en cierta forma está garantizado. Quizás el problema de corto o mediano plazo, que a todo lo que vos mencionabas de los dos frentes, local e internacional, al local le tenemos que agregar que venimos de 2 años de sequía, y eso hizo que mucha cantidad de haciendas se mande a faenar, digamos. Entonces hoy tenemos menos cantidad de hacienda y puede hacer que el corto plazo sigamos teniendo precios altos, justamente porque la oferta es menor que en años anteriores. Así que bueno, sí, el consumo doméstico en general siempre va a estar bien abastecido, pero podemos seguir viendo alguna suba de precios. Bueno, habrá que ver qué pasa con la estrategia, ¿no? Si hay menor consumo interno, bueno, ¿qué hacen en ese contexto los productores? Paulina, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, un placer. Gracias, chao Rocío. Hasta luego. Quédense que ya seguimos con más información.